Muy buenas tardes, amigas y amigos de alcontacto.com.mx. Aquí estamos en una segunda emisión más de Chacoteando con Manuel Narváez, pero con mucho más jiribilla que la semana. Hace unas semanas que tuvimos nuestro primer encuentro de temas relevantes, pero de manera relajada. Esta no será la excepción. Y tenemos temas hay de todo sobre la mesa, muy rico. Ese es un menú muy sabroso que nos vamos a vender. Hay buffet. Hay buffet. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias César. a Manuel por invitarme de nuevo. Muchas gracias. Ya la vez pasada hicimos bastante daño, ahora quiere hacer más daño Manuel. Así es. Dice, Dios Me los levantaste hace el rating. Sí, ya vi que ya cambiaste aquí, ya hay máquina de escribir. Como no, esta es la tablet esta es la precursora de las tablets. Yo en una de esas tablets aprendí a escribir. Aprendiste a escribir. Yo también, cuando estaba en la secundaria, tenía mi Olivetti. Ahí tuve mis primeros pininos. No, entonces sí tenías buena, sí eras de buen nivel. Ah, claro. Sí, yo era una letera. Claro, iba los viernes a una tienda que se llamaba, que era de la Secretaría de Hacienda y Obras Públicas, la SAOP, que tenía hace ¿Cómo muchos no? años. Ahí en la SAO trabajaba mi papá. Ahí iba yo de cerillito. ¿Tu padre trabajaba en la SAOP? En la SAOP, mi papá está jubilado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era la SAOP. La SAOP, la Secretaría, la SCT hoy. La SCT hoy. Entonces él empezó cuando era la SAOP y yo trabajé ahí con él. Me tocó acompañar a mi señor padre en la SAOP de distintas cosas. Gracias, mi niño. Muchas gracias. Dios se lo pague con hijos. Estamos transmitiendo desde Cafeto, que nos hace el favor de prestarnos este estudio. El estudio aquel que chingado contigo. Todavía no alcanza para eso. O sea, Bueno, con el que millonario, tenemos candidato, dijo alguien el dijo una vez aborazado. alguien dijo una vez, ¿no?, que un político pobre Es un pobre político. Es un pobre político. Que se la adjudican al yo no pobre soy González. político, Pero pobre bueno, sigo siendo. Pero pobre sigo siendo. Pero aquí se hace a gusto las transmisiones porque es en ambiente abierto, escuchas a la gente platicar, aquí hay muchas. Lo que sí que la vez damas, pasada que disfrutando la tarde. vine no había tanta compañía alrededor. Hoy sí veo que le has hecho bien a este Se enteraron, negocio. ¿cómo no? Le hemos Por también primera vez que levantado haces algo rating. para bien. Para bien. Hasta que beneficiaste a alguien. Bueno, eso es bueno. También a través de la asociación civil que tenía, tan solo por ayudar. Esa también echábamos la mano a la gente. Voy a quedarme callado. Mejor te defiendes así. Oye, quiero agradecerle a quien me obsequió esta tablet precursora del iPod de hoy. ¿Qué narco te la mandó? Marco, se llama Mario León. León. Es un impresor, es un tipazo, decía Gravier. Me la regaló la semana pasada, estábamos departiendo. Tiene muchas cosas muy interesantes porque hoy en día las cosas antiguas han cobrado un valor, una importancia muy relevante. E incluso el valor monetario aumenta con lo que es denominado esa onda vintage. Y me comentó y se me hizo muy, muy padre el gesto que tuvo, me la regaló como un reconocimiento, un gesto de lo que escribo, de las editoriales que hago hace tiempo, etcétera. Y se me hizo un detalle muy padre, le dije, aquí la voy a tener acompañándonos en la entrevista. Así que a Mario León, muchísimas gracias por Mario este León. gesto. Yo no te pido una porque no sé dónde ponerla. Yo con una madre de esas a la casa y me corren. Imagínate, hoy te puede aventar con una tablet o un iPad pequeñito y no pasa nada, pero imagínate, te avienta una de esas, se enoja la matan, señora ¿no? y te descalabra, ¿no? Por lo Pero menos aparte, te descalabra. ¿dónde vas a poner esa cochinada? ¿Quién iba a pensar que uno las arrumba, las regala, las vende, las lleva al Monte Piedad y convierten hoy en- van a cobrar una importancia, ¿no? Que en hoy artículos adornan caros. en artículos caros? Así es. César. No, pues por donde le buscas. No, tú no. Yo soy de la medianía republicana. La modestia, modestia. Te iba a aparte. contar un chiste grosero, pero lo dejo para el final. Para el final, está bien. Oye, hablando de chistes, bueno, quizás qué tan chistoso sea, pero me comentabas que el New York Times publica una encuesta hoy y acabo de ver una parametría. Le otorgan, bueno, con todo este relajo de la andanada de golpes secos al candidato del frente, a Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador lo ubican con 35 puntos porcentuales. Incluso ya son como 2 o 3 puntos arriba de lo que venía manejando hasta hace algunos meses, que tenía un tope o un techo de 32-33%, ahora andan en los 35%. Otros lo ubican en los 38%, pero Parametría y New York Times son algo más serios, ¿no? Algo más creíbles sus encuestas.
Ricardo Anaya baja al 21% de la intención de voto. También baja José Antonio Meade, el candidato del PRI, al 21%. Y Margarita Zavala también aumenta al 10%. Son 2 dígitos los que le otorgaban cuando sale del PAN. Entonces, pues eso parece que es un indicio de que la campaña no está resuelta, es impredecible el resultado, sin embargo, se pueden dar sorpresas. Y lo que mucha gente dice como tú, que todavía no se le ve techo a Andrés Manuel, o sea, todavía no topa. Entonces, eso es un tema muy interesante. Dicen los especialistas en materia de elecciones, en materia electoral, que un candidato llega a un punto de quiebre. O sea, el que viene punteando desde el inicio muy rara vez es el que gana, porque tiene que haber un punto de quiebre. ¿Cuál es ese punto de inflexión en donde ya la ciudad ya no se la cree, el otro crece, pasa un imponderable o algo? Hasta el día de hoy, y le platicaba yo Manuel ahorita antes de entrar a la grabación, la publicó el New York Times, donde dice que lleva 14 puntos de ventaja en el Manuel López Obrador. Son bastantes. O sea, es un abismo. Y que el New York Times, ojo, sin duda uno de los periódicos más importantes del mundo, de mayor impacto, de mayor influencia informativa, te diga que en la encuesta a la presidencia de México el primer lugar es para Andrés Manuel López Obrador, con 14 puntos de ventaja sobre su competidor más cercano. Es un abismo de la distancia, la diferencia. Dice una nota que publica CDP Noticias, que más o menos buena en la página, dice: el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, incrementó ligeramente su ya de por sí cómoda ventaja rumbo a la elección presidencial del próximo 1 de julio, de acuerdo con una encuesta de la empresa Parametría citada este miércoles por el diario estadounidense The New York Times. Entonces, la fuente es New York Times. El New York Times. El aspirante de la Alianza Morena PT-PS tiene una intención de voto del 35%. Es una barbaridad, lo que representa un incremento de un punto porcentual en comparación con el estudio previo realizado por esa encuestadora. En segundo lugar se encuentra el aspirante por México al Frente, de Ricardo Anaya, el chavalo cabrón Gandaya. Sí, claro. Sí, decirle los nombres completos, ¿no? Sí lo es, pues, claro. Bueno, en primer lugar va el Peje, en segundo lugar Ricardo Anaya. Hasta ahorita, el precandidato de la coalición PAN-PRD-MC tiene 21% de preferencia. O sea, 21 contra 35. Y en tercer lugar va Meade, quien llega con un 16. Sigue cayendo. Sí, o sea que incluso hay una posibilidad de que se pueda desfondar hasta el 4.º lugar. Dependiendo de qué suceda ahora, a la hora que haces encuesta, resulta ser que los candidatos independientes no pintan. Siguen sin pintar, no han salido a campaña, se han salido. Ellos están en la discusión, dice Margarita, dice Ronco, dice Armando Ríos Peter, es que no hemos estado en la palestra, no hemos salido a medio. A ver, duraron 3 meses, casi 4 meses buscando las firmas de los ciudadanos y tuvieron la oportunidad de hacer todo lo que quisieran en todo el país para conseguir esas firmas. Margarita le puede pasar el fenómeno de muchos otros panistas que se salieron del PAN pensando a nivel nacional: no voy a salir del PAN, voy a ser candidato a otro partido y me voy a llevar la fuerza del PAN para conmigo. Y no te la llevan. No se la han llevado. El PAN sigue con su misma cantidad de votos y ellos obtienen una cantidad, pero no afecta grandemente al PAN. La gran pregunta que muchos nos hacemos es: ok, va Andrés Manuel López Obrador al frente, el pinche Peje va al frente, en segundo lugar va el chaval cabrón y en tercero Mide el miado, ¿no? O sea, los miados son muy contentos. Si es Mide, o sea, se llama Meade, sus seguidores son los miados. ¿No? Y los anayos serían, ¿no? Los anayos. Los zavalados. Los pejelovers. Los pejelovers. Los pejelovers. Pejezombies también. Los pejezombies. Póngales como quieran, no se ofenda, así les dice la raza, punto. Señor. Además, eso es cotorreo. Cotorreo. Chacoteando. Si ven a Andrés Manuel, dígale que no se va a enojar conmigo. Así soy. En la vida nos hace, ¿verdad? Y no le pregunté nada ahora que vino. Como soy de tu pueblo, Andrés. Le dije, soy de mi familia es del mismo pueblo que tú. Espero que no seamos parientes. Primo. Marqué la distancia. Como Fox, te viste ridículo, esto lo platicamos. Te viste ridículo. Pero bueno, total, van en esas distancias, 35, 21, 16. Los candidatos independientes en ninguna encuesta suenan. Y no es que no pregunten por ellos, no suenan. Digo, porque si sonaran en la encuesta brincarían. Pero sí tiene que ver la exposición mediática. Entonces, a ver, viene ahora sí la campaña. Pregunta, y es una pregunta a alguien, que en este caso te la volteo. ¿Tú sabes de campañas?
porque has sido candidato, porque estás inmerso en partidos políticos. Y has navegado por distintos institutos políticos. No Solo uno, el PAN, los otros fueron invitaciones. Por eso. Pero navegaste, sí he conocido la estructura de otros partidos. Ser candidato de un partido político grande en el sentido de que recursos, cantidades de gente, de miembros activos, de presencia mediática, de todo, es muy distinto a ser candidato de un partido chico o de no tener estructura. Tiene mucho que ver la estructura. Primero, la estructura. Dos, la cantidad de recursos que se utilizan en una campaña. Una campaña a nivel nacional para presidente de la República, no sé si la vez pasada lo comentamos, decían expertos en materia electoral que aquí en Chihuahua Capital está cotizada la elección a la alcaldía de Chihuahua, que para hacer una campaña decente, que se vea, que parezca que eres candidato, debe despensarse que un candidato se va a gastar entre 50 y 80 millones de pesos. Así es, por ahí, por lo menos. Por lo menos. De los competitivos. O sea, sí, si ya tienes muchas cosas, o sea, si no tienes, pues échale pluma de cuánto más tienes que gastar. Pues estamos hablando vámonos al máximo, 80 millones, para ser competitivo. ¿Cuánto costará una campaña a gobernador? En el estado de Chihuahua. Entre 250 y 300 millones de pesos. Creo que por lo menos el doble. Fíjate, yo voy a ser ahí muy conservador. 300 millones de pesos para un buen candidato a gobernador. Es una campaña decente en términos no de que sean buenos o malos, sino de que sea visible. De que usted diga, mira, qué interesante. O sea, no estoy diciendo decente de decencia, ¿no? Sino de presencia. Propaganda, programas de radio, difusión, toda publicidad, los utilitarios que regalan. El estímulo del voto. Sí, el encendedor, la despensa. No, el estímulo del voto el día de la elección en la casilla. Llevar a la raza a votar, la gasolina, los 500 pesos, la casa del menú. Ya no son de 500 pesos. Bueno, pues es que hay zonas. Sí es cierto, hay zonas todavía. A esos amigos que viven a la periferia y que los han maltratado por muchos años y que todavía siguen dando las despensas. No, fíjate que ya hay evidencia de ello, de que el estímulo del voto, lo que hacen los partidos más poderosos que tienen los recursos, el día de la elección, ya en la jornada electoral, al cierre de la casilla, suelen poner sobre la mesa entre 3 y 10 mil pesos al partido al que queda en segundo lugar para ofrecerle cambiar algún dígito de los votos que ha obtenido su partido. Entonces, hoy la votación, eso es lo que la encarece. Y es el dinero subterráneo que nadie conoce, porque el INE jamás se ha por enterado, o se hace loco. Hay muchas cosas que se gastan en una campaña, pero bueno, 300 millones por un candidato gobernador. ¿Cuánto costará una campaña presidente de la República? El presidente de la República, según datos y estimaciones, evidentemente son estimaciones. ¿Cuándo viste la campaña de Felipe Calderón? De Felipe Calderón, sin embargo, desde hace muchos años, eso te lo va dando la experiencia y no estás hablando de los topes de campaña. De los recursos, de los recursos que se asignan a los partidos políticos, que son de nuestros impuestos, y del tope de campaña. Pero estimaciones, por ejemplo, la de Enrique Peña Nieto, debe haber oscilado alrededor de los 1.500, 2.000 millones de dólares, fácilmente. Entonces dice uno, esas cantidades son estratosféricas. Si tú le dices a un ciudadano, usted en su casa, que nunca ha visto, igual que un servidor, 10 millones de pesos juntos, y que te digan, llévatelos, o que te digan, puedes agarrar algo de ahí. Imaginarnos... Bueno, decía que algún candidato hace algunos años le dieron 20 millones de 18, pesos. No, 18 millones de pesos. La Cruz no cargó tanto. Para una campaña gobernador. Sí. Fue y presentó una encuesta que mandó a hacer por su cuenta y que le dieron 18 millones de pesos. Pues bueno. Y eso lo propalaba un compañero de él que ahora anda en grandes ligas aquí en Chihuahua. Bueno, total. Pero bueno, en fin, eso es historia. Eso es historia. Yo lo que le voy es una campaña nacional a presidente de la República donde tú hables de 1.000 millones de pesos. O sea, por mucho dinero que tenga el Bronco, mucho dinero que pueda tener Margarita y Felipe, lo que se chingaron porque fueron presidentes de la República. Sí, no puede ser de otra forma, o sea, digo, está bien que eran tus amigos, ya no son tienen amigos todavía poderosos. Pero bueno, ya no tan poderosos como en el 2006. O sea, digo, pero ahora, cuando un inversionista a alguien le aporta una campaña, es porque tiene cierta certeza de que va a ganar algo. Una de dos, o le pago para que le vaya y le pegue a otro y con esto yo ganar, o le pago porque creo que él va a ganar. Entonces, o le pago para que no voltee para acá, o sea, es un negocio, las elecciones son un negocio. Entonces, viéndolo como un negocio, yo no veo a Margarita
con una bolsa de 1.500 millones de pesos para salir a la calle. No la veo, y no la veo en su estructura. Y el gobierno, el gobierno no estaría interesado en inflarla. Digo, al margen de que la señora tiene en la su propia trayectoria y en la que pudiera dar actual, una buena batalla, ¿no? Pensando como inversionista, vamos a pensar como inversionista. Mi candidato va en tercer lugar, no ha levantado, le estamos pegando al que va en segundo, es la chinga que le está poniendo a Naya, con todas las babosadas que él hizo. Entonces, ¿le invierto a un cuarto? ¿O ya dejo mi dinero en desgastar al otro y así sigo crezco? Bueno, también juega el cuarto lugar. Sí, por eso. En este caso incide directamente en Ricardo Anaya, el candidato del frente. Porque fíjate, Pero, ese 21% que hoy le ¿y otorga alcanza para ganar? encuesta, el PAN tenía un promedio de 23-24% por sí solo. No. Hasta hace algunos años. Hoy con todo eso es el lo que voy. Movimiento Ciudadano y el PRD apenas si llega al 21%. O sea, entonces sí es un factor importante Sí. en la candidatura Margarita. Pero a ver, si no logro alcanzar el segundo lugar con lo que ya estoy haciendo, con todo lo que le estamos pegando, le invierto a quien va en cuarto y a quién le va a quitar votos, al primero, al segundo o a mí. Ese es un tema de inversión. Yo creo. Sí, los empresarios le apuestan a eso. Sí, no, el empresario sí, pero el gobierno, estamos hablando del gobierno, el sistema, el PRI sistema. Que diga el PRI sistema, le va a inyectar la lana a la campaña de Margarita, para que Margarita crezca, para que baje Naya, para ver si subo yo y a ver si alcanzo al peje. Ya se me hace una triangulación de mucho dinero. Que se me hace muy difícil. Y no te garantiza eso. No me garantiza nada. Entonces, si yo fuera el sistema y hablando así de forma correcta, así con toda la honestidad del mundo, que sé qué paradigma o qué dicotomía acabo de decir de forma correcta, pero con toda la honestidad del mundo, yo no le metería un paso a Margarita. Hablaste como político. Sí. Algo se me ha pegado, chingado, menos dinero. Pero bueno. César, vamos a un pequeño corte y regresamos. Está muy sabrosa la plática. Regresamos. Ahí volvemos. Ya está grabando. Ya vi que dice reg. La próxima la cobro. Bueno, y seguimos aquí con la entrevista, con la magia de chacoteando ya, ahora con mucha jiribilla. no hubo chance de irnos a cambiar. Mira el otro camerino. Magia como Guillermo del Toro, ¿verdad? Sí, cara. La Sí, producción, no, te fijas la localidad y luego la logística, la postproducción. Lo que hicimos en camerinos, poder cambiar. No, yo vuelvo y me piché el desayuno y un té y te vuelvo a decir claro, que sí. Va, que la chingada. No, bueno, decía yo, ya para terminar con ese tema y seguir con lo demás. Ahorita el ciudadano calle. El 80% de los ciudadanos en México estamos enojados, endiablados, encabronados, póngale el término que usted quiera, molestos, hartos con la situación política y económica del país. Entonces mucha gente dice, yo lo que quiero es que cambie esto, como sea, pero que cambie. Y luego decía yo, hay quien viene y me dice, no, es que te van a excomulgar de la iglesia si votas por un partido que apoya el aborto y que apoya el matrimonio de las personas del mismo sexo. Entonces cuando leí eso dije, bueno, ok, me imagino que la Iglesia Católica en México se va a quedar sin católicos. Y no, se va a quedar sin católicos. Y los únicos que van a quedar de católicos son los que vayan y demuestren que no votaron. Son los que se abstuvieron de votar. ¿Por qué? Porque el PAN fue el que abrió la puerta para la reforma del artículo 1 constitucional. Acaban de presentar la teoría, y es algo que te vuelvo a decir, nadie me lo ha refutado, en el Senado de la República para que se aplique en todos los colegios, inclusive los privados, la teoría de género que aplica el modelo de educación de la ONU. El tema de los matrimonios colectivos y la legalización del aborto lo traía el PRI, y hay que recordar que el año pasado, Enrique Peña Nieto tuvo que frenar el tema porque se le cayó, ya había otros temas más. De los grupos radicales ni siquiera ese era el motivo por el cual lo frenó, sino que de repente se le generaron una serie de problemas más grandes, que dijo, pues no puedo andar cargando tres cosas al mismo tiempo, y dejó eso, pero lo traen. Entonces, a ver, PRI, PAN y PRD, los tres, o sea, Morena, por supuesto el PRD con el PAN, o sea, Morena, todos los partidos tienen ese tema. Entonces, dependiendo de la región del país, usan el tema. Sí, dependiendo de dónde, y aquí dicen que sí, pero todos lo andan aprobando y todos le andan puchando la carretita para adelante. Cualquiera que vote por ellos, entonces, bajo la óptica de lo que me dijeron, va a quedar excomulgado de la iglesia.
No, a ver. Como ciudadanos, como católicos, vamos a tener que, decía nuestro Señor, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En temas políticos participemos por el bien de México. Y dos, como ciudadanos, como católicos, hagámosle como lo hicimos el domingo pasado, que salimos y hicimos una marcha, muchos que estamos a favor de la familia, a favor de que esos temas se traten de forma de vida, y hagamos lo que tengamos que hacer como presión para obligar a quien quede en el gobierno, quien quede, Andrés Manuel, Anaya, Miss, Margarita, Ríos Peter, o el Bronco, o la chingada de quien quede, a que esos temas los haga conforme a lo que la sociedad manda, porque las leyes son para la sociedad. Entonces, a ver, si podemos separar esos temas, vamos a tener que separarlos como mexicanos, pero no podemos salir a la calle los ciudadanos a insultarnos unos a otros, porque lo único que estamos haciendo es radicalizando ese hartazgo, ese enojo de que vemos que la otra parte no entiende mi punto de vista. Lo que es peor, no es ni siquiera que entienda mi punto de vista, no me entiende a mí. Y es que este tipo de campañas, César, ya son ociosas, obsoletas, arcaicas. Se reciclan los mismos asesores, los mismos analistas que traen de España, que traen de Sudamérica, que traen de Estados Unidos, que de la Universidad El gran éxito de Solá. Ya no operan, ya no son el gran éxito efectivas esas campañas. De Solá cuando vino la primera vez, no quiero decir quién lo trajo y quién lo anduvo paseando aquí en Chihuahua, porque es innecesario. Lo capaz yo no lo contraté. Bueno, pero tú lo traías. Anduviste con él paseando para todos lados. Bueno, le serví de guía turista. A ver, cuando tú lo escuchabas la primera vez que llegaba y te planteaba él cuál era el ejercicio de campaña que había que hacerse, era novedoso. No. Lo que tenía es que tenía método. Era un método que en su momento funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque había la duda. Y era además era incipiente el echar mano de ese tipo de campañas. Sí, no, pero aparte... Tú dijiste, era novedoso. Era novedoso. Y había un mercado, había un campo de cultivo que tenía el momento exacto para hacerlo. ¿Por qué? Porque había la duda. La gente tenía dudas. Más que hartazgo. La duda, sí, entonces la amplió. La hizo crecer. Le dio vitaminas a la duda. Y con eso generó el miedo suficiente para hacer que la votación corriera hacia algún lado. Hoy es más el odio que la duda. Es más el odio que el miedo. Ernesto Zedillo Ponce de León gana la elección en México, aquella de cuando matan a Colosio. Se me enojan mis amigos colosistas cuando les digo que no sean mamones y que si nos vamos a las encuestas de aquel entonces, las reales, en ninguna iba adelante Colosio. Coincido plenamente contigo. En ninguna. Y no porque estés presente, de las pocas personas con las que yo he platicado de este tema, que coincido, porque es una necedad. Mi respeto para el señor y sobre todo por el infortunio por el que pasó él y su familia, pero ciertamente Colosio no iba a ganar esa elección. Colosio estaba destinado a perder. Y no él. Desgraciadamente, desde Palacio, cómo lo idearon, cómo la perversidad política llevó al extremo que convirtió a Ernesto Zedillo en el presidente más votado y con la mayor diferencia de votos en este país. Porque el PRI venía en una desbarrancada enorme. Y bueno, a ver, mátenme al candidato, lo cambiamos y generamos el voto del miedo. Y se generó el miedo, porque con la muerte de Colosio, aunque había un gran hartazgo, había más miedo de qué le podía pasar a México. No sé si me explico, pues estamos de acuerdo. En ese entonces la gente decía, ¿qué le podría pasar a México si nos quedamos sin presidente? Y fue la que nos vendieron. Entonces la gente votó masivamente por Ernesto Zedillo Ponce de León, porque era la única forma de superar el miedo. Con él, me aseguro que lo que yo estoy pensando que me da miedo no va a ocurrir. Zedillo llega, viene el error de diciembre, donde nos convertimos 10 veces más pobres, amanecimos de un día para otro, el dólar se disparó, bueno, total. El sexenio de Zedillo fue pésimo, fue un pésimo gobierno. Y represor también. Y represor, y broncas, y esto, y aquello, y de todo, bueno, la corrupción al máximo. Fue uno de los peores gobiernos que se ha dado. ¿Por qué? Porque no tenía control de él sobre su partido y sobre su gobierno. Pues él llegó porque los que mataron a Colosio lo pusieron a él. Entonces, esa es la realidad de México. O sea, yo creo que el primer presidente de México que no tuvo el control, el poder como presidente, fue Zedillo. Y digo también, y lo he dicho varias veces, que muy posiblemente Zedillo
tendría que ser nombrado uno de los mejores presidentes de México. Fíjate qué dicotomía o qué contradicción tan grande. El que yo diga eso porque Zedillo en su momento entendió él que no podía luchar contra todas esas fuerzas. Y que si se ponía a luchar contra todas esas fuerzas, lo que muy probablemente podría pasarnos es que México entrara en una supercrisis peor de la que ya estábamos. Entonces, bueno, sucede eso, viene Vicente Fox. Y Vicente Fox gana. ¿Por qué? Porque ya era más el hartazgo. Y quería la gente, como con Javier aquí, que saquen al PRI de Los Pinos. Aquí era sacar a Duarte del gobierno. Y Fox hizo eso, lo sacó de Los Pinos, pero no hizo nada. La corrupción no la detuvo. Fue muy superficial el cambio. Tú y yo en aquel entonces reconozcamos, andábamos en el lado equivocado del mundo. O sea, bueno, andábamos del lado de... Por convicción, por amor a México. Por amor a México éramos panistas de veras. Así es. Y decíamos que Fox iba a cambiar y nos peleábamos con todo el mundo y nos mentábamos la madre, inclusive entre tú y yo. Porque Fox iba a ser... En el camino del sexenio de Fox, me tocó ver a muchos panistas que empezaron a decir, oye, este güey no está haciendo las cosas bien. Oye, pinche Fox está dejando... O sea, empezó a haber dudas en el gobierno de Fox. Llegamos a la elección de Calderón y nos vuelven ahí es donde entra... Se fue acentuando la decepción, el desencanto hacia los gobiernos del PAN. Hacia los gobiernos del PAN. Por supuesto que voltear a ver a los candidatos del PRI daba más miedo. No, por eso regresa el PRI. Aparte de una serie de traiciones. De Fox a Calderón. Cuando estamos en la elección de Calderón. Y Calderón representó dentro del PAN la posibilidad del cambio dentro del PAN. Nos vendió esperanza. Acuérdate, tú lo traías a Felipe Calderón. Tú eras el que andaba aquí coordinando campaña. Aquí llegamos y comimos con Felipe Calderón. Estaban los 3 reporteros contigo. Lo recuerdo. Ni siquiera los medios de comunicación querían entrevistar a Calderón. Lo sé, pero... Ahí en el San Francisco, ¿no te acuerdas que comimos con él? Estábamos en una mesa solos, comiendo tú, Felipe Calderón y yo, en medio del Hotel San Francisco. O ya ni las llamadas me tomo. No, ¿para qué? Y luego, ¿para qué le hablas? Yo tampoco le hablo, Digo, yo tampoco le hablo. Bueno, pero en ese entonces, y platicando con Felipe, decía Felipe, es que tenemos que generar la esperanza. Viene sola y te dice, ahorita lo que hay, hace un perfecto análisis se cambia de la situación de México emocional. Se cambia el eslogan de campaña, Felipe se vuelve el candidato. ¿Y cuál era la gran forma de hacer que el ciudadano votara por Felipe Calderón? Decirle, ten miedo. Se exacerba el miedo. El eslogan primero, y luego cambió de valor a candidato al empleo, y la campaña terminó por una necesidad imperiosa de detener a Andrés Manuel con una campaña del miedo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que decía, si votas por Andrés Manuel, ahora sí nos va a cargar la chingada. Pero a diferencia de entonces, César. En ese entonces... La gente tiene mucho más... No, por eso. Es que en ese entonces teníamos más miedo que coraje. Por eso, como la campaña de... Por eso gana Felipe Calderón. Luego viene Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto nos hace todo el proceso de la telenovela. El niño bueno, el guapo, el bonito, que se casó con la gaviota, con la actriz de ese momento, la telenovela más chinguetas que había en el país, un gran marketing en torno a él, vota por... Televisa impone nuevamente candidato. Su rating, presidente. TV Azteca, nos hacen todo una amalgama, donde nos vendieron ¿qué? La esperanza. De que ahora sí México iba a cambiar ya para bien, que el PRI ya había entendido su lección y que ahora sí el PRI venía a hacer las cosas bien. El nuevo PRI. Entonces, ya Andrés Manuel venía creciendo, pero el ciudadano que votaba por el PAN dijo, oye, pues el PAN no dio resultado. Peña se ve como que a lo mejor sí las trae, pues vámonos por él, porque se vendió la esperanza. Y también se vendieron varios gobernadores porque transfirieron votos. Y luego la maestra del Bester a Felipe del PRI al PAN y con todas las jugadas del PAN al PRI. Total. Nos la tragamos los mexicanos y votamos, porque a fin de cuentas ya los fraudes no son como hace unos años que se robaban las urnas y las ya no se da así, hombre. Pero bueno, ya el ciudadano va y vota, ya se contabiliza mejor. Pero bueno, no hay dudas, gana Enrique Peña Nieto. De eso no hay dudas, ganó él. Ok. Pero en su sexenio se presenta la peor situación política y social en México.
La guerra del narco que empezó Felipe Calderón nos sigue ahogando. El dólar ya casi a 20 pesos dólar. Fallan las reformas estructurales. Fallas en las reformas estructurales, esas que festejó el PAN, que Anaya salió a decir. El PRD también, y que el PAN y que nosotros estamos con Pacto por México. El Pacto por México. Entonces, que firma Gustavo Madero de aquí de Chihuahua y uno de los chuchos del PRD. Entonces, bueno, todo eso junto. Y ahorita el ciudadano calle. El ciudadano calle, usted allá en su casa, usted en su negocio, con su familia, pregúnteles. Y todo el mundo dice, ya estoy harto. Ahorita el coraje, el hartazón, el encabronamiento, ya es eso, ya es el sentimiento mayor. Entonces a la hora que vienen y nos dicen, estás tonto, estás menso, eres un zombie, lo que hacen es exacerbar ese coraje. Entonces el ciudadano que ya decidió que va a votar por aquel lado, contraproducente. Entonces se va, por eso el crecimiento de Andrés Manuel López Obrador se mantiene. Entre más lo atacas, entre más le señales. A mí me sorprende, debo reconocerlo. Y mientras no lo hagas de forma inteligente, y luego, mientras no nos presentes a los ciudadanos una opción válida que no sea él. A ver, ¿vas a votar por mí? Pues yo la verdad le tengo miedo. ¿Por qué? Porque pues Mid en Cedesol, no, es el mejor trabajo del mundo y como secretario de Hacienda se le peló el dólar por los casi 20 pesos. No, y con Cedesol aumentaron los pobres. De hecho, siguen aumentando. Ha sido un fracaso. Dijo, el gobierno de Peña Nieto dijo Pepe Toño Mid, dijo, durante mi paso por Cedesol salieron 4 millones de mexicanos de la pobreza. Sí, ya se murieron. fueron enterrados. Ya están jodidos. La pobreza promedio de 2 años, 2,5 millones por año. Pues, a ver, no se resolvió nada. Y el nivel de corrupción en Cedesol se mantiene. Fue a Hacienda y no mejoró esto. Ahora, pues obvio, ¿no? Me dicen los especialistas, es que un solo hombre no lo puede hacer. No por eso, pero le da el responsable. Digo, no. Además forma parte de todo ese clan. Todo ya está cansado la gente. Ya no le cree a los políticos. Y luego volteas a ver a Anaya y lo ves con un hambre nefasta de más poder, de más dinero, de hacer negocios sucios. Dice uno, oye, pues no me genera confianza él. Y luego volteas a ver a Armando Ríos Peter y dice, pues no, a lo mejor muy inteligente, pero no creo que gane. Entonces, de Armando Ríos Peter es la percepción, de él no creo que gane, ¿para qué gasto mi voto con un ciudadano que no creo que gane? A mi juicio creo que es y luego, Margarita, el que mejor proyecta, el que mejor responde sus preguntas. Y responde muy bien. Y luego, el Bronco, pues que me ande vendiendo la idea de un Fox más huevudo, más dicharachero. Más dicharachero, no me resuelve nada. Le puede ser rentable, pero muy poco. No en un nivel muy pequeño. Entonces, bueno, yo insisto, no he visto una campaña inteligente. Ninguna la ha sido, Ninguna. Y el único que ha sabido agarrarse de la bandera del rencor, del odio, del miedo, del sentimiento negativo en contra de todos los demás, se llama Andrés Manuel López Obrador. Está capitalizando por eso lo que decíamos de aquí que hizo Javier Corral. Por eso Solá de César Duarte. Solá escribe y dice, estamos ante la posibilidad de un candidato que muy posible no tenga techo. ¿Qué es que no tenga techo? Que siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo. Por eso te decía hace rato, me sorprende que Andrés Manuel, que ya había escrito en alguno de mis editoriales, me llamaba la atención cómo mantenía ya un promedio de 32-33% en la mayoría de las encuestas y sondeos que había. Pero lo veía más consolidado. Me llama la atención. Y bueno, tampoco es producto de la casualidad, sino del pleito que traen PRI y PAN, de que Andrés Manuel sube 2 puntos más y ya lo coloca en 36-37%. Y lo que tú dices de Toño Sola, el que fue el asesor de Felipe Calderón y que fue uno de los ideólogos de la campaña negra esa, es un peligro para México, él mismo reconoce, además de que Andrés Manuel ya no es un peligro, peligroso es que sigan los mismos de siempre, de que Andrés Manuel se puede quedar sin techo y que puede llegar incluso al 45%. Yo no sé si Andrés Manuel sea lo mejor para este país. Lo cierto es, coincidimos, es que está capitalizando, como lo hizo en su momento Javier Corral, la campaña del 2016. Lo triste para México, y por lo que acabo de escuchar de Andrés Manuel ante los banqueros de México, que fue a decirle lo que quieren escuchar, más o menos lo que hizo Felipe Calderón en su momento, porque esas reuniones con los banqueros, con los empresarios, incluso que organiza la American Chamber, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Acapulco, que la hacen cada vez que hay elecciones, cada año, pero ya tiene mayor importancia en épocas electorales. Felipe Calderón también fue a decirle lo mismo a los banqueros y lo hacen los priistas. Entonces, a mí
mí no me dice gran cosa de que si Andrés Manuel llega a ganar, que es una probabilidad muy grande, que vaya a ser diferente en México. No tenemos mucho de dónde escoger, César. Desgraciadamente los candidatos, los 6, no reúnen las expectativas ni van a responder a las exigencias que este país tiene desde hace muchos años. Lo cierto es de que las campañas negras sucias han resultado ya obsoletas y poco efectivas para tumbar a Andrés Manuel. Tienen que ser mucho más inteligentes y ojalá, todavía falta mucho, que aún con la proyección de que Andrés Manuel puede ser el próximo presidente de México, de que entre los independientes, si es que realmente traen arrastre y tienen algo que aportar a México, pudieran crecer y darle una alternativa más viable a este país. César, ahora sí, sigue claro, el día, la tarde no se termina. Eso es gracias a la magia de Chacoteando con mucha jiribilla. Quiero agradecerte sinceramente primero que hayas accedido a la segunda parte de esta entrevista, porque la hemos construido a lo largo de estos días. Tuvimos más información para poder hacer nuestros análisis y agradecerte también tus puntos de vista muy interesantes, sobre todo que los abordas con una naturalidad, pero también como lo queremos hacer aquí en el Chacoteo, relajados, como se dicen las cosas, muy folclórica, que nadie se ofenda. No se trata de ofender a nadie, sino decir las cosas como las sentimos. Así lo hacemos en el Chacoteo, pero lo hacemos con muchísima jiribilla con César Ibarra. Gracias, Manuel. Ya en otra ocasión posterior pues platicaremos ya de temas más locales, no la jalaremos tantos con temas nacionales. Que hay mucho, ojalá y no vuelvas a echar a perder el video. No, para nada. Ya te digo, esto es parte del aprendizaje, pero vamos por buen camino. Muchas gracias. Los invito a que vean esta entrevista en Al Contacto y en el Facebook de alcontacto.com.mx, Chacoteando con Manuel Narváez, en esta ocasión con mucha jiribilla. Muchas gracias y buenas tardes.